Radio Mictlán, las voces del inframundo. Conocí a Marcela en la UAM Azcapotzalco. Había llegado de Bogotá, Colombia, a cursar un seminario sobre biotecnología como parte de un intercambio estudiantil. Me cayó bien a partir de una plática que tuvimos en el receso, el mismo día que nos convocaron para el acto de bienvenida. Durante esa reunión, el director del programa advirtió a los estudiantes extranjeros que por ningún motivo tomaran la ruta que va hacia Tacuba y que pasa por Azcapotzalco. Recomendaba que era más seguro llegar directamente al Metro Rosario. En ese momento formaba parte del comité estudiantil que da la bienvenida. Ya a punto de despedirme de Marcela, le comenté que vivía precisamente cerca del centro de Azcapotzalco. De pronto, noté su gran entusiasmo por conocer ese lugar al que tanto habían advertido que no se acercara. Sobre eso, Marcela me dijo: Rocío, en Colombia le dicen lo mismo a los extranjeros, que no vayas por ahí, que no andes por allá. Pero lo que yo he aprendido en mi área de estudios es a meterme en los lugares donde hay más restricciones, con la debida precaución. Acordamos que nos reuniríamos la siguiente semana, al terminar la clase. Nos vimos el 2 de noviembre. La UAM decidió suspender sus actividades hasta el mediodía, lo que nos permitió salir hacia el centro de Azcapotzalco. Inmediatamente pasó a nuestro lado un grupo de niños disfrazados de monstruos. Más adelante se detuvo en el semáforo una caravana de autos cubiertos con lodo y decorados con una especie de mezcla entre personajes de películas de terror y esqueletos que hacían alusión al tradicional Día de Muertos. Marcela no lo podía creer, quedó impactada, se rehusó a tomar fotografías o videos con su celular. Ella conocía mucho sobre historia, especialmente sobre las civilizaciones antiguas de América, como las de Perú y México. Sentía que formaba parte de algún relato que leyó en otro momento, aunque reconoció que su imaginación no se hubiera aproximado a lo que veía. Ya había terminado el confinamiento y decidimos hacer un recorrido por Avenida Azcapotzalco, una vialidad que había sido remodelada dando prioridad a los peatones y las actividades artísticas. La gente que por ahí circulaba prefería en todo caso usar bicicleta. Dimos vuelta por una calle y llegamos a las ofrendas que la alcaldía ponía cada año en la explanada. El colorido era inmenso. Pasamos por el mercado lleno de flores de cempasúchil. Nos dirigimos hacia la iglesia y al terminar de contarle la leyenda de la hormiga en el campanario, dijo que era como si estuviéramos viajando al mismo Mictlán. Afuera, a un lado de la Casa de la Cultura, desfilaba por la calle personajes con trajes de catrinas, calaveras y lloronas. En la parte final de la fila avanzaba un camión con una plataforma sobre la que bailaba un grupo caracterizado como pachucos y rumberas, con el rostro pintado de calavera. Venía alguien hablando por micrófono a la comunidad para que participara en su recorrido. Decía: Radio Mictlán, las voces del inframundo. Está transmitiendo en vivo y directo. Los invitamos para que nos acompañen a recorrer el centro de Azcapotzalco. Decidimos acompañarlos, no sin antes pedirle a alguien de la caravana que nos proporcionara un poco de maquillaje para pintar nuestro rostro y formar así parte del grupo. En uno de los contingentes venían jóvenes a bordo de unos triciclos, eran los Tlachicletos, vendían pulque. Le invité a Marcelo un curado de tuna, no sin antes explicarle brevemente el mito de Quetzalcóatl y lo representativo que era el pulque para los mexicanos. En el Jardín Hidalgo ya todo era prácticamente una fiesta. En cada comercio había una ofrenda. Se notaba el mejor esfuerzo y creatividad de la gente. Además, había bailes tradicionales, teatro y música de todo tipo. De ahí nos fuimos con el grupo de rumberas y pachucos. Nos caía bien el locutor de la radio. Llegamos al pueblo de San Juan Tlihuaca, en donde cuentan que hay brujos y unas personas a las que llaman animeras. Regresamos al barrio Nextengo. El amigo de la radio nos presentó a Mariana Solórzano y a Gustavo Aquino Domínguez, entre otros cronistas importantes de Azcapotzalco, mismos que darían una plática en un lugar conocido como la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco. Al llegar ahí nos dieron nuestra calaverita, que consistía en una bolsa con dulces y frutas. Nos explicaron que todo lo referente al México prehispánico, la época colonial y así hasta la actualidad, momento en el que se estaban llevando amplios proyectos de recuperación del patrimonio histórico y su pertinente modernización. Conocimos la casa en donde vivió el cantante José José, muy admirado en Colombia, me contó Marcela. Cerca de aquella casa se encontraba una escultura, en un parque al que llamaban el Parque de la China. En un rincón se reunían un grupo de cantantes que imitaban a José José, pero disfrazados de calaveras. Invitaban a los que pasaban una prueba de mezcal o tequila. Nuestro amigo debía transmitir un programa más de radio y nos invitó a un lugar, el Tintanismo. En el piso de arriba, alrededor de una mesa, había un homenaje póstumo a los poetas que habían muerto ese año. Al finalizar, apreciamos
La lectura del trabajo de todos los poetas de Azcapotzalco duró toda la noche. Al abrir la puerta, nos lastimó los ojos la luz del sol. Fue como despertar de un sueño del que no se quiere despertar. Ahí mismo tomamos el transporte que nos llevaría de regreso a la UAM. En el marco del Festival Tepaneca de Narración Oral, agradecemos a los cronistas y narradores orales de Azcapotzalco por la invitación. En esta ocasión voy a contar mi versión oral de Daniel y Satanás del libro ¿No será puro cuento? Cuentan los que cuentan que allá en un poblado lejano de Azcapotzalco vivía una familia muy pobre. Eran muy humildes, vivían en una choza. En esa ocasión, el jefe de familia salió a buscar leña al bosque. Estaba juntando leña para que su esposa le hiciera un almuerzo cuando de pronto se aproximó a él un caballero, un catrín, un hombre muy bien vestido. ¿Qué haces por estos lares, hombre? Pues aquí juntando leña para un almuerzo. Ah, veo que eres como que muy pobre, ¿no? Pues sí, señor. La verdad es que mi trabajo solo me da para comer y para que mi familia pueda tener algo que llevarse a la boca. Tengo un trato que hacerte. Te puede convenir. Yo puedo darte todo el dinero del mundo que tú necesites. Claro, con una condición. Aquel hombre se quedó pensando. La idea sonaba bastante interesante. ¿Y cuál sería esa condición? Que yo te doy el dinero y cuando tú llegues a tu casa, tú me vas a proporcionar aquello que salga a recibirte en el primer instante de tu regreso. El señor se puso a pensar, porque él estaba seguro que cuando regresara a su casa, quien le daría la bienvenida, quien saldría a su encuentro, sería su mejor amiga, su perrita, la que lo había acompañado desde hace mucho tiempo. ¿Sabe qué, Catrín? Acepto el trato. Muy bien, solo que vamos a firmar un contrato y lo vamos a firmar con la sangre que corre por tus venas. Aquel caballero, de entre sus ropas, sacó un alfiler, pinchó el dedo de aquel hombre y realizó el contrato donde decía que él regresaría en 15 años por aquel que haya salido a su encuentro. Antes de que te vayas, hombre, te aviso, el dinero que necesitas para salir de las deudas que tienes, lo vas a encontrar en el patio de atrás de tu casa, donde hay una piedra redonda. Ve a buscarlo ahí. Así se despidió el hombre de aquel caballero. Fue para su casa y cuando iba llegando, se le rompió el corazón. Quien salió a recibirlo en primera instancia fue su hijo Daniel, su hijo más pequeño. El hombre sintió cómo su corazón se destrozaba, pero no podía decir nada. Se fue entonces al patio de atrás, movió la piedra redonda y ahí encontró el dinero. Con ese dinero compró semillas, ganado, terrenos y se volvió el hombre más rico de la tierra. Y vivió feliz durante 14 años. Justo en el año 14, cuando faltaba un año para que se cumpliera el plazo del contrato, aquel hombre comenzó a caer en depresión. No comía, no dormía, estaba asustado, tenía miedo. Un día su esposa le dijo, «Hombre, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que te ocurre?» «Ay, mujer, ¿de qué sirve que te lo diga si tú no puedes hacer nada? Y de hecho, no hay nada que hacer». La esposa, preocupada, acudió con su hijo Daniel y le contó lo sucedido. Daniel, que era un hombre estudiado y ecuánime, se acercó a su padre. El padre le contó todo con lujo de detalles, el contrato, el dinero, la riqueza, todo. «Padre, ¿eso es lo que te angustia? No te preocupes, yo lo voy a solucionar». Daniel le pidió a su madre que le hiciera un almuerzo para que al día siguiente temprano él pudiera irse al campo. Daniel se aventuró por todo el campo, por todos los valles, y en uno de esos encontró a un hombre.
¿Qué haces por aquí, muchacho? Estás muy aislado, ¿no te lo parece? ¿Sabe, señor? Yo estoy buscando quien me dé la dirección. ¿Dónde quedan las puertas del infierno? Necesito acudir ahí. No, mi hijo, no, a mí ni me lo nombres. Yo la verdad no sé cómo llegar. Pero sigue tu camino, podrás encontrar ahí a alguien que te dé alguna razón. Daniel siguió caminando. Más adelante encontró a otro hombre. Oye, chiquillo, ¿pero qué haces por acá? Mire, es que estoy buscando dónde quedan las puertas del infierno. ¿Es usted acaso sabe dónde están? No, a mí ni me menciones eso, la verdad no, yo no sé. Pero allá adelante, donde está ese árbol, hay un hombre que es muy malo. ¿Por qué no vas y le preguntas? Daniel siguió caminando por varios días. Llegó a aquel árbol que le habían dicho. Buscó alrededor, pero no había nadie. Se sentó y esperó. Después de un rato llegó el hombre, ese que era malo, y efectivamente. ¿Qué, muchacho? ¿Qué haces tú aquí? ¿A qué vienes? Este terreno es mío, aquí solamente estoy yo. Señor, no quiero molestarlo, solamente quiero preguntarle si es que acaso usted sabe dónde quedan las puertas del infierno. Mira, chamaco, yo ahí todavía no llego, pero dicen que en esa peña que se ve allá en el horizonte, ahí tocas 3 veces y se te abren las puertas del infierno. A Daniel no le quedó más remedio que seguir caminando, y después de unas horas llegó a la peña, y entonces tocó la puerta. Inmediatamente comenzó a temblar la tierra y se abrió aquella peña. ¿Qué osas buscar aquí, muchacho? Necesito hablar con Satanás, el encargado del infierno. ¿Con el jefe? ¿Tú qué quieres con el jefe? Es primordial que yo hable con él. Aquel diablillo lo llevó sin chistar. Jefe, este humano te busca, que le urge hablar contigo. Satanás se quedó con los ojos cuadrados. Era la primera vez que en toda su existencia un humano había llegado sin que él lo llevara. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Sabes, Satanás? Hace 15 años tú hiciste que mi padre te firmara un contrato donde debía él entregarte lo primero que saliera a su paso, y ese fui yo. Necesito que me des ese contrato. Tú le diste una riqueza y yo estoy aquí. Satanás estaba sorprendido del desafío y el comportamiento de aquel muchacho. ¿Sabes qué? Por esa valentía te voy a perdonar y te voy a dejar que te vayas. Pero bueno, por lo menos te voy a dar un recorrido por el infierno para que veas de lo que te perdiste. Satanás le enseñó los niveles del infierno, le habló de los pecados, le habló de las torturas y le habló de todo lo que pasaba en el infierno. Y justamente se quedó mirando una habitación desconocida. ¿Qué es eso? A ver, muchacho, ten cuidado. Satanás tomó el dedo de Daniel, que comenzaba a incendiarse. No hagas eso. Esa habitación está reservada para un hombre malo, muy malo, que habita ahorita por allá por donde está ese árbol grande. Esa habitación es para que ese hombre pague todos sus pecados y todo lo malo que ha sido en esta vida. Daniel se sorprendió y aún así quedó agradecido con Satanás. Satanás lo liberó. Daniel regresó caminando justo por donde había ido anteriormente. Cuando se topó con el hombre malo, le dijo: «Oye, ¿sabes qué? Me he enterado de algo importante. Allá en el infierno hay una habitación con una cama muy lujosa que está esperando por ti. Me dijo el mismísimo Satanás que tú tienes que pagar todos tus pecados en la eternidad en esa cama. Mira, ve mi dedo, nada más de señalarla, se quemó». Aquel hombre estaba sorprendido, se llenó de miedo y de arrepentimiento y comenzó a pedir perdón a todo, al cielo, a la tierra, a Dios. Y a partir de ese momento se convirtió en el hombre más bueno del mundo para evitar llegar con Satanás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Zavala y pertenezco al grupo Tlatoque de cronistas y narradores comunitarios. En esta ocasión les voy a compartir
una historia que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Domingo Gutiérrez. Y allá por el año de 1930, cuando él tenía 17 años, contó lo siguiente. Decía que regresaba a él con su hermano Juan de cortar leña. Traían los 2 burros cargados con la leña, que era para el fogón que tenían en su casa. Eran como las 6 o 7 de la tarde, cuando de repente a mi abuelo Domingo dijo: ay, ya me anda de hacer de las aguas. Espérame, Juan, déjame ir a ver dónde hago. Vieron a lo lejos, como a unos 50 metros, una casucha vieja, en donde nada más se veían los paredones de adobe y ya sin techo. Al llegar, mi abuelo con trabajo abrió la puerta. Era de madera y se caía de vieja. Con trabajo se abrió y crujía la puerta. Vio dónde podía hacer del baño y en una esquina hizo sus necesidades. Al voltear, vio que en una esquina había algunos trapos viejos y sucios, y con la vara de membrillo que él traía para arrear a los burros, empezó a juguetear y a botar la ropa, nada más por ociosidad. Al llegar al fondo, había un muñeco de trapo con los dientes salidos que le sonreía, los ojos brillantes que lo miraban fijamente. Se quedó inmóvil. Sintió cómo se le erizaban los cabellos y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Al mismo tiempo sintió una mirada por la espalda. De reojo vio a alguien. Tenía miedo de voltear y lo hizo poco a poco. Al verlo de frente, estaba una mujer con la ropa desgarrada y sucia que lo miraba fijamente. Estaba horrible y le sonreía. Él tenía mucho miedo. Dijo: ¿qué hago? Tenía que pasar por el mismo lugar. Y él, restregándose en la pared, pasó poco a poco. Al salir sentía que se desmayaba. Trastabillando, corría desesperadamente. Y la respiración y su corazón muy agitados. Alcanzó a Juan, le dijo: espérame, Juan. ¿Qué te pasa, Domingo?, le preguntó. Es que esa mujer me viene siguiendo. ¿Cuál mujer, Domingo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Vámonos rápido, por favor. Se fueron lo más rápido que pudieron. Al llegar a la casa, todavía estaba en shock. No hablaba, estaba blanco del susto. Lo agitaban, le decían: Domingo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Mi abuelo no reaccionaba. Juan les contó todo lo que había pasado. No lo podían creer. Mi abuelo enfermó. Varios días no comió. Tanto así que lo tuvieron que llevar a curar de espanto. Después mejoró, pero a partir de ese día no volvieron a regresar por el mismo lugar. Pero cuentan que esa mujer se le aparecía más a hombres que a mujeres, porque dicen que sufrió una decepción amorosa y se suicidó. Pero si lo dudas y quieres comprobarlo con tus propios ojos, es en el cerro que está por la carretera vieja al Real del Monte, en Pachuca.
Muchas gracias por escucharme. Agradecemos a los cronistas de Azcapotzalco habernos invitado en el marco del Festival Tepaneca de Narración Oral. El día de hoy yo les quiero compartir mi versión oral de Alma Muerta, cuento de tradición oral de Eduvige Santander. Santos y buenas noches tengan todos ustedes. Hoy les quiero platicar de mi abuelo. Mi abuelo es un hombre que vivió muchos años. Él estaba destinado a ser la memoria del pueblo. La vida se lo había permitido. Pero a veces en el pueblo había difuntos. Y cuando eso sucedía, mi abuelo nos contaba cuentos de aparecidos y recordaba todos sus ancestros que ya se habían adelantado. Llegaba el momento de rezar por su santa sepultura. Cierta tarde, mi abuelo Pío se encontraba allá por el maizal, sentado. Y de repente me llamó y me contó: mi hijo Chencho, el primero de los nietos, mi primer hijo, el primero de los sobrinos, falleció a los 4 años. Mi abuelo se volvió loco, empezó a correr por toda la milpa y por todo el terreno. La familia no sabía qué hacer para que él volviera a la realidad, porque no podía controlar sus sentimientos. Cierta tarde, al atardecer, mi abuelo se sentó a contemplar aquel sol rojizo. La familia me pide que me tranquilice, pero no puedo. Es muy difícil la pérdida de mi ser amado. No puedo. Cuando menos lo pienso, estoy gritándole: ¡Chencho! La familia seguía pensando que en algún momento el abuelo volvería a recobrar la tranquilidad. Y después de muchos días, cuentan que por fin el abuelo se pudo dormir y soñó. Sí, soñó que de repente, ahí a sus pies, aparecía una mujer y le susurraba en el sueño: yo también perdí a mi hijo de 4 años y cierta vez lo vi venir. Lo vi venir cargando un burro, un palo de escoba con 2 mecates que traían cargando 2 grandes cubetas de agua. La mujer en el sueño le dijo: yo le pregunté a mi niño: hijito, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes cargando 2 cubetas tan grandes, tú tan pequeño? Y mi hijo dicen que contestó: madre, estas 2 cubetas que traigo las debo llevar a donde me indicaron. Y todavía faltan más cubetas, porque ¿sabes, madre? Estas cubetas llenas de agua son tus lágrimas. Cuentan que mi abuelo inmediatamente sintió que en el cuarto se iluminaba una gran luz. La piel se le erizaba, porque él también veía a su pequeño verlo venir hacia él. Y él quiso gritarle y decirle todo lo que había sentido y pasado con su muerte. Las palabras se le atravesaron aquí en la garganta. Y entonces, antes de perder la fuerza y el valor, se levantó para abrazar a su pequeño Chencho. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que su pequeño hijo también traía cargando 2 cubetas de agua. Cuentan que inmediatamente mi abuelo despertó y se dio cuenta
que no debía seguir llorando, porque si no, sus difuntos no descansarían en paz. Nunca más volvió a soñar a su hijo Chencho, pero tampoco volvió a llorar. Y ahora, cuando escucha el redoblar de las campanas, recuerda con cariño a sus muertos y la vida tan hermosa que vivió con ellos, porque quiere que sus muertos descansen en paz.